Mi nombre es Janet Pérez León y soy graduada del Máster de Políticas Culturales y Gestión de las Artes de la Universidad de las Artes. Mi título de tesis de maestría es Consumo cinematográfico en adolescentes de 3 unidades particulares de la ciudad de Guayaquil. Se rigió de 2 grandes momentos. El primero, una investigación bastante profunda de conceptos teóricos que rigieron mi investigación, y luego entonces la obtención de datos del campo. En este caso, en mi tesis fue encuestas, fueron entrevistas, fue una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, entonces hubo de estos 2 tipos de datos, ¿no? Cuantitativos y cualitativos. Nace porque yo trabajaba en una institución educativa y yo quise saber qué era lo que veían en los adolescentes, qué películas les gustaban, por qué preferían unas películas sobre otras y cómo era su vinculación con el cine, ¿no? Entonces, desde un inicio, desde que yo comencé la maestría, siempre tuve esa duda, ¿no?, de querer saber qué pasaba con los adolescentes, por qué ellos, en mi opinión, veían más películas, por ejemplo, de grandes transnacionales y no veían tanto cine nacional o cine independiente. Entonces, esa fue como la génesis de por qué yo quise investigar sobre este tema. Bueno, realmente desde el principio de la maestría nosotros tuvimos varios módulos que me ayudaron bastante a encaminar mi tema y a encaminar mi propuesta. Por ejemplo, tuvimos un módulo de gestión cinematográfica que para mí fue bastante enriquecedor ese módulo, porque bueno, yo pude ahí saber sobre todo algunos conceptos, ¿no?, y de cómo se manejaba la gestión cinematográfica también, que mi tesis también va por ahí, ¿no?, por la parte de la gestión cinematográfica también. Fue un poco complicado porque tenemos que entender que yo hice, bueno, todos mis compañeros y yo hicimos la tesis bajo un contexto diferente, que es el de la pandemia. Entonces, bueno, en un inicio íbamos a tener la tesis lista para una fecha y luego, bueno, nos cambiaron eso, cambió el contexto, cambió la situación, todo. Entonces hubo como que repensar, ¿no?, cómo íbamos a obtener esos datos de la investigación. Entonces fue un proceso bastante complicado en ese sentido, porque tuvimos que adaptarnos a la nueva situación, ¿no?, que en ese momento todo era virtual, las encuestas se hicieron virtualmente, igual las entrevistas. Entonces son maneras diferentes también de hacer la investigación, ¿no?, nuevos contextos realmente. Cuando uno investiga siempre va con un prejuicio. Entonces yo tuve que hacer un ejercicio justamente de eso, ¿no?, de cuestionarme todo lo que yo pensaba. Entonces uno de los hallazgos más importantes que yo encontré es que los adolescentes se fijan en cosas como por ejemplo la trama de la película, en la historia, en el guión. Entonces muchas veces nosotros tenemos el prejuicio de que a ellos eso no les interesa mucho, que les gusta más lo que es la parte de ciencia ficción, la parte de efectos especiales o los artistas que trabajan en la película. Y no, ellos también se fijan en cuestiones un poco más profundas como la trama. Entonces eso fue para mí nuevo realmente, ¿no? Asimismo, pude ver que los adolescentes, por ejemplo, en el caso de las películas ecuatorianas, ellos muchos no las han visto, pero muchos tampoco saben ni siquiera que existen películas ecuatorianas. Y una vez que las ven, porque uno de los datos más relevantes de la investigación fue justamente ese, que una vez que ellos ven las películas ecuatorianas sí les gusta y quisieran incluso ver más. Entonces tenemos la idea de que a ellos no les gustan mucho las películas ecuatorianas. Bueno, no es tan así, porque una vez que las ven, sí les llama la atención y quisieran ver más. Entonces es más que las películas ecuatorianas no llegan a ellos.
Bueno, uno de los resultados más importantes que tuve en mi tesis fue justamente que no hay muchos trabajos de consumo cultural en Ecuador, específicamente en Guayaquil. Y esto es absolutamente necesario para poder trazar nuevas políticas culturales que vayan acorde con las necesidades reales que tienen, en este caso, los adolescentes con relación al consumo cinematográfico. Entonces, bueno, en ese sentido es importante seguir investigando sobre consumo cultural, seguir también investigando sobre qué está pasando en las redes sociales. Yo pude darme cuenta de que los adolescentes se mueven mucho en las redes sociales, que de hecho estas pueden modificar incluso su consumo, lo que ellos ven en una película, cuáles películas ven. Entonces es importante poder investigar más en este sentido, en el sentido de las redes sociales y del consumo cinematográfico. Creo que es importante que se sigan realizando estudios a través de las instituciones como la UARTES, específicamente a través del Observatorio Cultural que está en Manzana 14. Entonces, a través de las instituciones, sobre todo instituciones que manejan estadísticas, es muy importante que se sigan haciendo este tipo de estudios para poder aportar datos y a partir de esos datos poder trazar entonces políticas culturales. Entonces, es sumamente importante que estas instituciones comiencen a realizar o sigan realizando este tipo de estudios, ¿no? Pero ya más cuantitativos, con datos, para poder entonces trazar nuevas políticas culturales, sobre todo políticas culturales locales. Bueno, yo les aconsejo que encuentren un tema que les apasione, que les guste, y luego de eso que consigan un tutor, una tutora con la que puedan realmente congeniar, ¿verdad? En la que puedan intercambiar ideas, que los ayude a encaminar ese tema, porque es un poco difícil, a veces tenemos la idea pero no sabemos bien por dónde orientar. Entonces un tutor es la persona que te va a decir por aquí, que te va a llamar la atención sobre alguna cuestión que no hayas profundizado bien en tu tesis. Entonces es fundamental poder tener un tutor, también escoger bien las fuentes de donde se va a nutrir tu tesis. Por ejemplo, en mi caso, yo hice 2 entrevistas que para mí fueron claves, fueron las entrevistas a las gestoras, una de ellas Elsa Cortés, y la otra Angie del proyecto Butaca Paradiso. Entonces ellas dos me dieron la visión del otro lado, la visión de la gestión. Entonces yo en realidad estaba estudiando el consumo cinematográfico en los adolescentes, pero ellas me ayudaron a contrastar esta información. Entonces fue fundamental también para mí estas entrevistas, igual que bueno, el cuestionario que le hice a los adolescentes. Entonces es bastante importante eso, ¿no? Encontrar una idea que sea una idea que les guste mucho, luego encontrar a alguien que los dirija en esa idea, ¿no? Y luego entonces saber bien en dónde investigar, cuál es el lugar y cuáles son las personas claves para poder tener la información que uno necesita.